Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a reconstruir una historia que estremeció a una familia en California. Una tragedia que comenzó con un silencio y terminó con una investigación que sacudió incluso a los más escépticos. Dos hermanos decidieron romper el muro del dolor para hablar, para pedir respeto y para exigir que sus padres sean recordados por lo que fueron en vida, no por la forma en que murieron. Lo que ocurrió en esa casa de Brentwood, en Los Ángeles, no es solo un caso policial. Es una herida abierta que todavía leita en el corazón de quienes la vivieron. Todo comenzó en la quietud de una madrugada, cuando el mundo dormía y las calles estaban vacías. En un vecindario tranquilo, una pareja fue hallada sin vida dentro de su propio hogar. No fue un accidente, ni un robo, ni un evento fortuito. Lo que sostienen las autoridades es algo mucho más oscuro, que el responsable sería alguien de su entorno más cercano. Alguien que conocía los pasillos, los hábitos y los secretos de esa casa. En pocas horas, lo que parecía una escena privada se convirtió en una investigación de alto perfil que movilizó a toda una comunidad. Los hijos de la pareja, Romy y Jake, fueron los primeros en hablar públicamente. Su declaración, emitida a través de los medios, fue tan desgarradora como contenida. Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante del día, dijeron. Y añadieron una frase que resonó en millones de personas: no eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos. Con esas palabras, rompieron la barrera del miedo y humanizaron una tragedia que muchos estaban observando desde la distancia. El mensaje de los hermanos no se detuvo en el dolor. También agradecieron el apoyo recibido, las condolencias, los gestos de amabilidad, las muestras de afecto que llegaron de amigos, familiares y personas desconocidas. Pero junto a ese agradecimiento vino una petición firme, casi una súplica: que el respeto prevalezca sobre el morbo, que la especulación sea reemplazada por compasión. Que los recuerdos de sus padres no se vean contaminados por el ruido de las teorías y los juicios ajenos. Esa petición, aunque breve, es un recordatorio de que detrás de cada caso policial hay seres humanos reales. No personajes de una serie. Detrás de cada titular hay una historia que no termina cuando se apagan las cámaras. Los hermanos Romy y Jake lo dijeron con claridad: quieren que sus padres sean recordados por las vidas que construyeron, por el amor que ofrecieron, por los momentos felices que compartieron, y no por la tragedia que los arrebató del mundo. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal para ayudarme a seguir creciendo y traerte historias contadas con respeto, investigación y verdad. Mientras la familia pedía silencio y humanidad, el reloj judicial ya estaba corriendo. El mismo día en que se publicó la declaración de los hijos, se produjo el primer movimiento formal en la corte. Un tercer hermano, llamado Nick, hizo su primera aparición ante un juez. No presentó declaración de culpabilidad ni de inocencia. Fue una comparecencia breve, pero simbólica, porque marcó el inicio de un proceso que podría durar años. Y, sobre todo, porque confirmó lo impensable, que la tragedia no solo había destruido una familia, sino que ahora también la enfrentaba entre sí. Según la versión oficial, la pareja fue asesinada durante las primeras horas del 14 de diciembre. Dentro de su casa en Brentwood. Los cuerpos fueron descubiertos horas más tarde. La fiscalía describió el arma de forma directa: un cuchillo, un objeto cotidiano transformado en instrumento mortal. Y con esa sola palabra, el caso pasó de ser un rumor a convertirse en una acusación grave. Una de las más severas que contempla el sistema judicial de California. La acusación incluye 2 cargos de asesinato en primer grado. En términos legales, esa categoría representa el máximo nivel de gravedad, una imputación que implica intención,
premeditación y brutalidad. Pero detrás de esos términos jurídicos hay algo mucho más devastador, el retrato de una familia que se desmoronó desde adentro. De una historia que pasó del amor a la tragedia sin que nadie pudiera detenerla. Para entender lo que realmente sucedió, hay que mirar más allá de los papeles judiciales. Este no es solo un caso de crimen y castigo. Es un reflejo de cómo el dolor puede transformarse en desesperación, y de cómo una comunidad entera busca respuestas mientras lucha por no perder su humanidad. En esta primera parte, hemos trazado los contornos de la tragedia, una familia rota, una comunidad consternada y una investigación que apenas comienza. Pero lo más importante todavía está por verse. ¿Qué hizo el sospechoso después del crimen? ¿Dónde fue? ¿Cómo terminó siendo encontrado? ¿Y qué pistas dejó atrás? Eso es lo que te contaré, con todos los detalles confirmados, en la siguiente parte. Para entender cómo este caso pasó del silencio de una casa cerrada a una acusación de asesinato en primer grado, hay que reconstruir con cuidado las horas posteriores al crimen. Según la versión de las autoridades, después de que la pareja fuera atacada en su vivienda de Brentwood durante la madrugada, el presunto responsable no se quedó en el lugar. Esa decisión, huir, marca un quiebre clave en la narrativa, porque transforma una escena doméstica en una operación de búsqueda contrarreloj. Los investigadores sostienen que, tras los hechos, el acusado abandonó la casa y se desplazó por la ciudad. Durante varias horas, su paradero fue incierto. En ese lapso, la policía ya había asegurado la vivienda, iniciado los primeros peritajes y comenzado a reconstruir la secuencia básica de lo ocurrido. Cada minuto que pasaba ampliaba el margen de incertidumbre, y también la presión pública, porque la noticia empezó a filtrarse fuera del círculo inmediato. La localización llegó aproximadamente 6 horas después de que los cuerpos fueran descubiertos. El sospechoso fue encontrado y arrestado cerca de la Universidad del Sur de California. Ese dato, aparentemente técnico, es relevante por dos motivos. Primero, confirma que no se trató de una huida al azar sin rumbo, sino de un desplazamiento concreto dentro de la ciudad. Segundo, marca el cierre de la fase inicial del caso, el momento en que la investigación deja de ser una búsqueda y se convierte formalmente en un proceso penal. Con el arresto, la historia entra en una etapa distinta, mucho más fría y estructurada. Ya no se habla solo de lo que pasó en una casa durante la madrugada, sino de cargos específicos, procedimientos judiciales y derechos constitucionales. El acusado, de 32 años según informaron las autoridades, enfrenta 2 cargos de asesinato en primer grado. En términos legales, esa calificación implica que la Fiscalía considera que hubo intención y gravedad suficientes como para ubicar el caso en el nivel más alto de homicidio. El primer paso visible de ese proceso fue la comparecencia inicial ante la Corte. En esa audiencia, el acusado renunció a su derecho inmediato de declararse culpable o no culpable. Para el público general, ese gesto puede resultar confuso, pero dentro del sistema judicial es una estrategia conocida. Significa ganar tiempo, permitir que la defensa evalúe pruebas, y evitar decisiones apresuradas en un escenario donde cada palabra puede tener consecuencias irreversibles. Mientras tanto, fuera de la sala del tribunal, el contraste era brutal. Por un lado, un expediente que avanza con lenguaje técnico, fechas y cargos. Por otro, 2 hermanos que piden que la memoria de sus padres no sea reducida a titulares sangrientos. Esa tensión entre lo jurídico y lo humano atraviesa todo el caso. Cada actualización legal reactiva el dolor, y cada pedido de privacidad choca con la lógica implacable del interés público. Hay otro elemento que empieza a pesar en esta fase y que no puede ignorarse: la opinión pública. Cuando un crimen involucra a una familia completa, el juicio social suele adelantarse al judicial.
Aparecen preguntas, sospechas y teorías, pero hasta este punto, lo único que se sostiene con base oficial es lo siguiente. Hubo un arresto cerca de la Universidad del Sur de California. Hubo una acusación formal con 2 cargos de asesinato en primer grado. Y hubo una primera comparecencia ante la corte en la que el acusado decidió no presentar todavía una declaración. Este segundo tramo de la historia no ofrece respuestas definitivas. Ofrece, en cambio, un marco. Nos muestra cómo una tragedia privada se convierte en un caso penal de alto impacto. Y cómo el foco se desplaza de la escena del crimen a la maquinaria judicial. A partir de aquí, cada paso será más lento, más técnico y, para la familia, probablemente más doloroso. En la próxima parte, vamos a detenernos en el corazón del expediente. ¿Qué se sabe realmente de la escena? ¿Qué afirma la Fiscalía sobre el arma utilizada y qué preguntas siguen abiertas? Porque en un caso así, lo que no se sabe pesa tanto como lo que ya está escrito en los documentos oficiales. En este punto del caso, la atención se concentra inevitablemente en la escena del crimen, porque es ahí donde la Fiscalía intenta anclar toda su acusación. Según la información oficial difundida, la pareja fue atacada dentro de su propia vivienda durante las primeras horas de la madrugada. No se trató de un espacio público ni de un encuentro fortuito, sino del interior de un hogar, un detalle que pesa enormemente en la lectura judicial y emocional de lo ocurrido. La Fiscalía describe el arma utilizada de manera directa, sin eufemismos. Habla de un arma mortal y peligrosa, un cuchillo. Esa precisión no es casual. En el lenguaje legal, definir el instrumento es una forma de subrayar la violencia del acto y de reforzar la gravedad de los cargos. Un arma blanca implica contacto cercano. Implica fuerza física, implica una dinámica que suele asociarse con conflictos intensos y personales, no con hechos distantes o accidentales. Sin embargo, más allá de esa descripción, hay un vacío significativo de detalles públicos. No se han difundido reconstrucciones completas, ni informes forenses exhaustivos, ni una cronología minuciosa de cada movimiento dentro de la casa. Ese silencio no es extraño en esta etapa. Las autoridades suelen reservar la mayor parte de la evidencia para el proceso judicial, especialmente cuando se trata de un caso que puede llegar a juicio. Ese vacío, no obstante, es el terreno fértil para la especulación. Cuando la información oficial es limitada, surgen preguntas inevitables. ¿Qué ocurrió exactamente en esas horas de la madrugada? Hubo una discusión previa, fue un ataque repentino, existían antecedentes de conflicto familiar. Hasta ahora, ninguna de esas preguntas tiene respuesta confirmada. Y es importante subrayarlo, porque la diferencia entre lo que se sabe y lo que se imagina es la línea que separa el periodismo responsable del sensacionalismo. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre 2 frentes. Por un lado, el análisis físico de la escena, que incluye pruebas materiales, trayectorias, tiempos estimados y cualquier rastro que ayude a reconstruir la secuencia de los hechos. Por otro, el análisis del contexto, es decir, la relación entre el acusado y las víctimas, las dinámicas familiares, y cualquier antecedente que pueda aportar un marco explicativo, sin que eso signifique justificar lo ocurrido. Es en este punto donde el caso se vuelve especialmente incómodo para la mirada pública. Porque no se trata de un agresor desconocido, sino de alguien que formaba parte del núcleo familiar. Esa cercanía rompe con la narrativa clásica del crimen externo y obliga a pensar en procesos más largos, más complejos, muchas veces invisibles desde afuera. Pero otra vez, pensar no es afirmar. El expediente todavía no ha expuesto conclusiones definitivas sobre los motivos. Lo que sí está claro es que la acusación de asesinato en primer grado no se formula a la ligera. Para sostenerla, la Fiscalía deberá demostrar elementos como intención y circunstancias agravantes.
Ese será uno de los grandes campos de batalla del caso. La defensa, por su parte, tendrá la tarea de cuestionar esa lectura, ya sea poniendo en duda la reconstrucción de los hechos, la interpretación de las pruebas o el estado mental del acusado. Mientras el proceso avanza, la familia queda atrapada en una paradoja dolorosa. Por un lado, necesita respuestas y justicia. Por otro, pide que el dolor no sea convertido en un espectáculo. Esa tensión se vuelve cada vez más difícil de sostener a medida que el caso gana visibilidad. Cada nuevo dato, cada filtración, cada análisis externo, vuelve a abrir la herida. En esta tercera parte, lo esencial es entender que estamos ante un caso aún en construcción. Hay acusaciones graves, hay elementos iniciales, pero también hay muchas preguntas abiertas. La escena del crimen, tal como se ha presentado públicamente, es solo el punto de partida de una batalla judicial que puede extenderse durante meses o incluso años. En la siguiente parte, vamos a explorar justamente eso, el terreno de las preguntas sin respuesta, que se discute fuera de los documentos oficiales. ¿Qué dilemas plantea este caso para la justicia y para la sociedad? ¿Y por qué no todas las tragedias familiares encajan en explicaciones? A medida que el caso avanza, aparece una capa más profunda que no siempre se refleja en los documentos judiciales, pero que pesa con fuerza en la percepción pública. Es el terreno de las preguntas incómodas, aquellas que no tienen respuesta inmediata y que, sin embargo, condicionan la forma en que la sociedad observa una tragedia familiar de este tipo. No se trata solo de determinar culpabilidad o inocencia, sino de entender cómo se llega a un punto de quiebre tan extremo. Uno de los grandes dilemas es el del silencio. La información oficial es escueta y cuidadosamente dosificada, mientras que el interés del público crece. En ese vacío, muchos intentan llenar los espacios con hipótesis, pero aquí es donde conviene frenar. La justicia no se construye sobre suposiciones, y menos aún cuando las vidas de varias personas quedan marcadas para siempre por un proceso penal. Cada dato que no ha sido confirmado debe permanecer exactamente donde está, en el terreno de lo desconocido. También surge la cuestión del entorno familiar. En casos de este tipo, la mirada externa tiende a buscar señales previas, conflictos ocultos, discusiones que nadie vio o quiso ver. Sin embargo, hasta el momento, no se han hecho públicos antecedentes claros que expliquen el desenlace. Esa ausencia de contexto alimenta aún más la inquietud, porque rompe con la idea de que toda tragedia tiene un aviso previo fácilmente identificable. Desde el punto de vista judicial, esta etapa es crucial. La Fiscalía trabaja en consolidar su relato, mientras la defensa analiza cada pieza de evidencia para encontrar grietas. No es un proceso rápido ni sencillo. Cada informe, cada testimonio potencial, cada peritaje puede modificar el rumbo del caso, y mientras eso ocurre, el tiempo juega un papel ambiguo. Para la justicia, el tiempo es necesario. Para la familia, el tiempo suele sentirse como una prolongación del dolor. En paralelo, la opinión pública enfrenta su propio desafío. Existe una línea muy delgada entre informarse y convertir el sufrimiento ajeno en consumo. Por eso, la petición de los hermanos, respeto, privacidad y humanidad, adquiere un peso especial. No es una frase retórica, es un llamado directo a no reducir una vida entera, o una familia entera, a un solo episodio trágico. Este caso también plantea una reflexión más amplia sobre cómo se cubren las tragedias domésticas. Cuando los protagonistas no son completos desconocidos, la presión mediática aumenta. Cada palabra se analiza, cada gesto se interpreta, y en ese proceso, el riesgo de deshumanizar a todos los involucrados es alto. Víctimas, acusados y familiares quedan atrapados en una narrativa que muchas veces no controlan. En esta cuarta parte,
Lo importante es reconocer que todavía estamos lejos de una verdad definitiva. El expediente judicial avanza, pero la comprensión profunda de lo ocurrido sigue fragmentada. Lo único claro es que el impacto no se limita a una sala de tribunal. Se extiende a una familia, a una comunidad y a una audiencia que observa, pregunta y espera. En la próxima parte, vamos a centrarnos en el futuro inmediato del caso. ¿Qué pasos siguen en el proceso judicial? ¿Qué escenarios se abren y cómo puede evolucionar esta historia a medida que la justicia intenta, lentamente, poner orden en medio del caos? Llegados a este punto, el caso entra en una fase decisiva, la del camino que viene por delante, tras la comparecencia inicial y la formalización de los cargos. El proceso judicial se mueve hacia un terreno más técnico y prolongado. Aquí ya no se trata de titulares inmediatos, sino de audiencias, plazos, mociones y estrategias legales que pueden extenderse durante meses. Para el público, esa lentitud puede resultar frustrante. Para la justicia, es la única forma de avanzar con rigor. Uno de los próximos pasos clave será la definición de cómo se presentará el caso ante el tribunal. La Fiscalía deberá exponer con mayor detalle las pruebas que sustentan la acusación de asesinato en primer grado. Eso incluye no solo la evidencia material, sino también la narrativa que conecta cada elemento y que intenta demostrar intención y responsabilidad. La defensa, en paralelo, buscará debilitar esa construcción, cuestionando la solidez de las pruebas o proponiendo interpretaciones alternativas. En este escenario, cada audiencia puede convertirse en un punto de inflexión, una decisión sobre la admisión de pruebas. Un testimonio clave o un informe pericial pueden cambiar el equilibrio del caso. Sin embargo, la mayoría de estos momentos ocurren lejos de las cámaras y del debate público. Es un recordatorio de que la justicia real rara vez se parece a las dramatizaciones rápidas que suelen dominar la ficción. Para la familia, este futuro inmediato es especialmente complejo. No solo deben enfrentar la ausencia irreversible de dos seres queridos, sino también convivir con un proceso que expone una herida íntima ante el escrutinio legal. La petición inicial de privacidad se vuelve cada vez más difícil de sostener a medida que el caso avanza. Pero sigue siendo una demanda legítima que choca con el interés público. También existe la posibilidad de escenarios alternativos. No todos los casos llegan necesariamente a un juicio largo. En algunos contextos, pueden darse negociaciones, acuerdos o cambios en la calificación de los cargos. Nada de eso está definido en este momento. Lo único cierto es que el proceso está en marcha y que sus resultados no serán inmediatos ni simples. Desde una perspectiva más amplia, este caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Cómo debe una sociedad observar un proceso penal que nace de una tragedia familiar? La respuesta no es evidente. Informarse es necesario, pero hacerlo sin perder de vista la humanidad de todos los involucrados es un desafío constante. En esta quinta parte, el foco está en el horizonte cercano, un horizonte marcado por la incertidumbre, por la espera y por decisiones que se tomarán en salas de tribunal, lejos del ruido exterior. Lo que venga después dependerá de pruebas, argumentos y fallos que todavía no han sido revelados. En la última parte, vamos a dar un paso atrás para reflexionar sobre el impacto más profundo de este caso. ¿Qué nos dice sobre la fragilidad de las relaciones familiares? Sobre los límites de la justicia y sobre la manera en que elegimos recordar a quienes ya no están. Al llegar al final de esta historia, lo que queda no es una respuesta cerrada ni una verdad cómoda. Lo que queda es el eco de una tragedia que desborda cualquier expediente judicial. Más allá de los cargos, de las audiencias y de las estrategias legales, hay una familia que ya no volverá a ser la misma. Dos vidas se apagaron de forma violenta, y varias más quedaron marcadas para siempre por un proceso que apenas comienza.
caso obliga a mirar de frente una realidad que muchas veces preferimos ignorar. La violencia no siempre llega desde afuera. A veces nace en espacios que asociamos con protección, confianza y afecto. Reconocer eso no significa normalizarlo ni justificarlo, sino aceptar que las dinámicas humanas son complejas y que el dolor no responde a esquemas simples. También nos enfrenta a una pregunta fundamental sobre la memoria. ¿Cómo se recuerda a quienes murieron? Los propios hijos lo dijeron con claridad desde el inicio. No quieren que sus padres sean definidos únicamente por la manera en que perdieron la vida, sino por la forma en que la vivieron y por el amor que entregaron. Ese pedido, sencillo en apariencia, es en realidad una postura poderosa frente al ruido mediático y la curiosidad ajena. En el plano judicial, el tiempo seguirá su curso. Habrá decisiones, posibles giros y, eventualmente, un desenlace legal, pero incluso cuando ese capítulo se cierre, el impacto humano no desaparecerá. La justicia puede dictar una sentencia, pero no puede devolver lo perdido ni reparar completamente una fractura familiar de esta magnitud. Como sociedad, historias como esta nos colocan frente a un espejo incómodo. Nos invitan a reflexionar sobre cómo consumimos el dolor ajeno, sobre la rapidez con la que juzgamos y sobre la facilidad con la que olvidamos que detrás de cada titular hay personas reales. Informarse es un derecho, pero hacerlo con empatía es una responsabilidad. Esta sexta y última parte no busca conclusiones definitivas, porque todavía no existen. Busca, más bien, cerrar el círculo del relato con una idea clara. En medio de un proceso penal complejo y de una tragedia que sacudió a una familia entera, la humanidad no debería ser la primera víctima colateral. Recordar eso es, quizás, la única forma de no añadir más daño a una historia que ya tiene demasiado.